Hoy vamos a hablar de las aplicaciones tipo Incy Beauty. Aplicaciones que, en teoría, te dicen si un producto de skincare tiene disruptores hormonales o ingredientes peligrosos. Son una mentira. Producen miedo, desinforman y no deberías usarlas. Te cuento por qué en este video. Hola a todos, hola comunidad de Munis, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de un tema que está causando mucho revuelo. Esas aplicaciones que escanean etiquetas de productos, especialmente una llamada Incy Beauty, que dice analizar el INCI, o sea, la lista de ingredientes, y avisarte si tu producto tiene disruptores endocrinos, carcinógenos o ingredientes peligrosos. ¡Qué agradable sujeto! La idea suena genial, ¿no? Tener un semáforo en el bolsillo que te diga qué comprar y qué descartar. Pero la realidad es mucho más compleja de lo que parece. Y por eso vamos a analizar estas aplicaciones y entender por qué no deberías basar tus decisiones de compra en un sistema de puntos que ignora la ciencia. Primero aclaremos qué es esta aplicación. Incy Beauty es una aplicación muy popular que permite escanear productos y te devuelve una puntuación basada en los ingredientes que detecta. Usa un semáforo de colores para indicarte si un ingrediente es verde, o sea seguro, amarillo, aceptable, naranja, moderado o rojo, malo. Muchas personas se fían de estas calificaciones para decidir si comprar o no un producto. Van a la farmacia, agarran una crema o un serum, los escanean y en base al color que les sale, los compran o no. Es terrible lo que se ve en redes sociales a partir de estas aplicaciones. Gente horrorizada tirando sus cremas a la basura, videos en TikTok que muestran un shampoo supuestamente lleno de tóxicos y una narrativa que sugiere que los fabricantes y los dermatólogos somos unos delincuentes que queremos intoxicar a todo el mundo y llenarlos de sustancias peligrosas con el objetivo de, quién sabe, matarlos a todos. producir el apocalipsis. ¿De dónde salen estas evaluaciones? ¿Quién decide si un ingrediente es rojo? Y lo más importante, ¿esa calificación tiene en cuenta cómo realmente funciona un cosmético en tu piel o en el pelo? ¡Ah, los misterios de la vida! ¿Qué son los disruptores endocrinos? Uno de los principales reclamos de estas aplicaciones es que detectan disruptores endocrinos. Son palabras que suenan aterradoras y por una buena razón. Un disruptor endocrino es una sustancia capaz de interferir con nuestras hormonas. En nuestro sistema endocrino regula el crecimiento, la reproducción, el metabolismo y muchas funciones básicas. Algunos pesticidas, plásticos y contaminantes industriales pueden alterar esas hormonas, pero hay una gran diferencia entre identificar un agente con actividad endocrina en un laboratorio y demostrar que al nivel que se encuentra en un cosmético produce daño en el cuerpo humano. Esta diferencia es la que las aplicaciones suelen ignorar. Recuerden esta frase: no es el veneno, es la dosis. Las propias autoridades sanitarias como la FDA de Estados Unidos y la Comisión Europea reconocen que la clasificación disruptor endocrino no es un veredicto de culpabilidad automática, es solo el primer paso. Hace falta evaluar la potencia de esa sustancia y la cantidad a la que estamos expuestos para saber si realmente representan un peligro real. ¿Me mandas por email el resto de la historia? Y acá es donde la mayoría de estas aplicaciones fallan estrepitosamente. Confunden peligro con riesgo. El peligro es la capacidad inherente de una sustancia para causar un efecto adverso. Por ejemplo, la nicotina es peligrosa porque afecta el sistema nervioso. El riesgo es la probabilidad de que ese peligro se concrete en la vida real, dependiendo de la dosis y la exposición. Tomar una gota de nicotina no tiene el mismo efecto que fumar una caja de cigarrillos todos los días. La dosis hace al veneno. Las aplicaciones como Incy Beauty se basan en listados de peligros. Un ingrediente que en altas dosis podría alterar hormonas en estudios de laboratorio es marcado como rojo sin considerar que en un cosmético la concentración puede ser miles veces menor. Esta es una forma de clasificar que ignora la toxicología moderna, el contexto, la exposición y la potencia. ¡Ah! ¡Pusiste a cantar a la niña! ¿Estás feliz? Vamos a dar un ejemplo muy burdo para que se entienda. El agua. Si tomamos un vaso de agua, no pasa nada malo. Al contrario, todos sabemos que tenemos que tomar agua. ¿Qué pasa si tomamos 10 litros de agua? Les puedo asegurar que nada bueno. Pero nadie se atreve a decir que el agua es mala o peligrosa. Si esta aplicación evaluara al agua con el mismo criterio que evalúa los ingredientes de los productos de skincare, el agua aparecería en rojo. Pero todos sabemos que nadie consume 10 litros de agua al día. Es impensado, es ilógico. Esto mismo es lo que ocurre con los productos de skincare. Un
Momento. Vamos a revisar algunos ejemplos concretos que suelen aparecer en estas aplicaciones y lo que realmente sabemos al respecto. Primero, parabenos. Los parabenos son conservantes usados desde hace décadas para evitar que las cremas, las lociones, los serums se llenen de bacterias y hongos. En los 2000 se popularizó la idea de que eran disruptores endocrinos. La FDA y la CIR, el panel de expertos del Cosmetic Ingredient Review, revisaron la evidencia y concluyeron que los parabenos usados en cosmética a las concentraciones permitidas son seguros. Los estudios que encontraron actividad estrogénica lo hicieron en ensayos celulares a concentraciones cientos o miles de veces superiores a las presentes en una crema. El CIR evaluó metilparabeno, etilparabeno, propilparabeno, butilparabeno y muchos más. Y determinó que son seguros en su uso cosmético. Organismos como la Health Canada subrayan que hay que considerar no solo el peligro, sino la exposición. Incluso si algún ingrediente tiene algún efecto biológico, el riesgo puede ser insignificante a la dosis de uso. Segundo, ftalatos. Los ftalatos se utilizan para mejorar la textura de algunos productos y como fijadores en fragancias. Algunos, como el DBP, están restringidos en la Unión Europea, pero otros, como el DEP, siguen permitidos. La propia FDA afirma que no existen pruebas de que los ftalatos usados en cosméticos representan un riesgo para la salud. Tercero, filtros UV como el 4MBC, que tiene un nombre larguísimo, se los voy a dejar acá abajo. En ensayos de laboratorio mostraron actividad estrogénica. Sin embargo, estudios de toxicidad regulatoria no encontraron efectos adversos en la reproducción y su potencia hormonal es miles de veces menor que la de los estrógenos farmacológicos. ¡Súper! Cuarto, parafina líquida, siliconas, conservantes con nombres largos. A menudo se demonizan en redes sociales simplemente por sonar químicos. La mayoría de los estudios muestran que son inertes o que su absorción a través de la piel es mínima y que las reacciones más preocupantes son irritativas o alérgicas en personas susceptibles, no alteraciones hormonales. Oye, despacio, cerebrito. Las aplicaciones de ingredientes suelen sugerir que los gobiernos y las autoridades sanitarias no hacen nada para protegernos. Es más, plantean una narrativa súper oscura, como si los laboratorios, los gobiernos y hasta los dermatólogos estuviéramos complotados Para intoxicar a la gente. y esto está muy lejos de la realidad. En la Unión Europea, el reglamento de cosméticos prohíbe o limita los ingredientes que se consideran peligrosos. Existe una lista de sustancias restringidas y otra de ingredientes prohibidos. Además, para los posibles disruptores endocrinos, la Comisión Europea elaboró una lista prioritaria y encarga evaluaciones al Comité Científico de Seguridad del Consumidor. Si se encuentra que un ingrediente tiene un riesgo inaceptable, se prohíbe o se limita su concentración en los productos. La FDA de Estados Unidos monitorea los datos científicos y puede tomar medidas contra los productos inseguros. Hasta ahora, las revisiones han concluido que los conservantes comunes como los parabenos y los ftalatos son seguros a las concentraciones permitidas. Organizaciones independientes como el Cosmetic Ingredient Review y comités científicos en Canadá realizaron evaluaciones toxicológicas que consideran la exposición real, la potencia y el margen de seguridad. Esta es la clave. Se calcula la cantidad máxima de una sustancia a la que una persona podría estar expuesta por todos los productos combinados y se compara con la dosis a la que se observan efectos adversos en estudios. Si la diferencia es grande, el ingrediente se considera seguro. ¿Ustedes creen realmente que existe un plan de intoxicación masiva? Si lo pensamos fríamente y en términos de dinero y poder, como les encanta en las redes a los conspiranoicos, las empresas se quedarían sin clientes y por ende, Sin ingresos. ¿no les parece que saldrían perdiendo? ¡Ya cómete la maldita naranja! Estas aplicaciones no sirven para decidir qué comprar. Pueden ser útiles para conocer el listado de ingredientes, pero fallan en varios aspectos fundamentales. Veamos por qué no deberías confiar ciegamente en su veredicto. Ignoran la concentración. Un ingrediente que puede causar un efecto adverso en dosis altas no necesariamente es peligroso en la cantidad que lleva tu crema. La toxicología siempre ha dependido de la dosis, algo que estas aplicaciones obvian. No consideran la formulación. La interacción entre ingredientes puede modificar cómo se absorbe y comporta una sustancia. Un mismo conservante puede ser más o menos irritante según el pH y los otros componentes de la fórmula. Fomentan el miedo. Etiquetar ingredientes como tóxicos u hormonales sin explicar la ciencia detrás crea pánico innecesario y lleva a que la gente tire productos perfectamente seguros. Pueden dañar la salud. Al demonizar conservantes eficaces, algunas personas terminan eligiendo productos caseros mal conservados que se contaminan con bacterias y hongos. Las infecciones cutáneas reales son mucho más peligrosas que los parabenos. Son simplistas. El algoritmo se basa en listas de peligros y no en estudios de riesgo. Muchos ingredientes reciben una calificación roja solo porque están en una lista de posibles
ingredientes disruptores, sin considerar que las autoridades ya han evaluado su seguridad en cosméticos. No sustituyen el criterio profesional. Una aplicación no conoce tu piel, tus alergias ni tus necesidades. Para elegir un producto realmente adecuado, conviene consultar con dermatólogos y profesionales. Si no podemos fiarnos ciegamente de una aplicación, ¿qué hacemos? Bueno, acá van algunos consejos basados en la ciencia. 1. Lee las etiquetas, pero con contexto. Saber qué ingrediente lleva tu producto es positivo, pero hay que interpretar la lista completa de ingredientes. Los ingredientes están ordenados según su concentración y la mayoría de los conservantes están al final porque se usan en cantidades muy bajas. ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay, debo haber parecido un idiota! 2. Confía en reguladores y expertos. Los organismos reguladores existen por una razón. Si un ingrediente fuera realmente peligroso en la dosis de un cosmético, estaría prohibido. No hace falta saberse todas las siglas. Basta con saber que hay expertos que ya han hecho el trabajo duro de evaluar la seguridad. 3. Escucha tu cuerpo. Si tienes una reacción alérgica a un producto, deja de usarlo y consulta a tu dermatólogo. La tolerancia individual varía y no siempre tiene que ver con hormonas o toxicidad. 4. No te dejes llevar por el pánico químico. Todo es química. El agua, la avena, tu piel. La palabra químico no significa malo. Al contrario, la química nos permite tener productos estables, eficaces y seguros. 5. Evita recetas caseras sin evidencia. Hemos visto en otros videos que muchas recetas caseras para la piel y el pelo no tienen fundamento científico. Mezclar aceites esenciales, extractos o medicinas en casa puede causar irritación o contaminar el producto. 6. Consulta con tu dermatólogo. Para problemas específicos como el acné, las manchas, la caída de pelo o la sensibilidad cutánea, lo mejor es acudir con un profesional. Ellos están al día con la evidencia científica y pueden orientarte hacia las mejores opciones. Caso cerrado. Entonces, en resumen, las aplicaciones como Incy Beauty pueden ser entretenidas y hasta educativas si las usas para familiarizarte con los nombres de los ingredientes. Sin embargo, no deberían ser la herramienta principal para decidir qué producto comprar o qué producto tirar. La ciencia de los cosméticos es compleja, implica toxicología, dermatología, química y regulación. Hay ingredientes que pueden tener actividad hormonal en un tubo de ensayo, pero que son inocuos en las cantidades presentes en un cosmético. Hay sustancias que suenan naturales y seguras, pero que pueden causar alergias severas. La clave está en entender que la dosis y la exposición importan, que los reguladores están trabajando constantemente para protegernos y que un sistema de semáforos de colores no sustituye una evaluación científica. Así que la próxima vez que escanees un producto y te salga una calificación roja, respira hondo. Recordá todo lo que hablamos hoy y mira la etiqueta con otros ojos. ¿Cuánto producto vas a usar? ¿Qué concentraciones tiene ese ingrediente? ¿Hay alguna evidencia real de que esas cantidades causen daño? Y si tienes dudas, consulta a tu dermatólogo antes de tirar tu crema a la basura. Si les gustó este video, por favor denle un like y compártanlo. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo. Y no se olviden de seguirme en Instagram, me pueden encontrar allá como @simon.oscarano. Y yo los veo en el próximo video.